Como advertí, el tema se llama Pastoreando el corazón de su esposa. Cómo pastorear también, bueno, hay un libro, ¿verdad?, que tenemos que se llama Cómo pastorear el corazón de sus hijos. Propiamente no es mi tema, pero le cambiaré cómo pastorear el corazón de su esposa. Tampoco me pareció, coloquémosle pastoreando el corazón de su esposa para ser original. Antes de seguir, deseo hacer una aclaración, y esto a la luz de una pregunta que recibí hace algún tiempo, de si es lícito o no usar la terminología que a veces se usa para describir la función del varón en el hogar, como llamarle pastor. Y gracias al Señor, el hermano Yair, que estuvo en la conferencia pasada, fue cuidadoso en plantear qué quería decir él con que el hombre es un sacerdote. Lo que pasa es que si no aclaramos, como lo hizo él, lo aclaró, pero si no aclaramos, podemos, por ejemplo, decir que como el sacerdote era el único que se presentaba por el pueblo, el único autorizado a orar en la casa es el hombre. ¿Me hago entender? Si no entendemos las palabras. Yo hablo de pastorear el corazón de la esposa, y entonces estoy asumiendo que el hombre es ¿qué en el hogar? Pastor, muy bien. La mejor manera de entender estas terminologías, como que el hombre es un profeta o sacerdote, o en mi caso pastor, o en el caso que estamos manejando pastor, debe ser entenderlas tomándolas como símiles o metáforas, de tan solo algunos aspectos en que se parece lo uno y lo otro, y no en todos los aspectos. Tenga eso en claro. Además nos está mostrando actividades en las que se parecen, pero nunca nos están llamando a señalar al hombre en una posición formal, como que estuviera ordenado formalmente para. En otras palabras, debemos entenderlo como que el varón casado tiene ciertas funciones como las que tiene un pastor, ¿ya? Que en cierto sentido, en el ejercicio de su autoridad, resulta identificándose en actividades. Lo que pasa es que cuando usamos designaciones bíblicas, que la Biblia usó de otra manera, para señalar personas específicas u oficios singulares, y las aplicamos sin discernimiento, podemos llegar a causar confusión. Déjeme poner un ejemplo. Si el hombre realmente asume que es el pastor de su hogar, de la misma manera como en la iglesia hay ancianos o pastores, se verá tentado a darle el mismo valor al culto familiar que al culto de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay un pastor y predica, pero en la casa también hay un pastor y predica. Y empezamos a revolver, hermanos, los ámbitos, porque el hombre quizás piense que él es pastor de la misma manera que el oficio neotestamentario. Formalmente, hermanos, solamente el oficio neotestamentario puede ser llamado pastor. Pero usamos la palabra pastor para referirnos al hombre, no porque creamos que sea oficialmente designado como un pastor del nuevo pacto, sino porque en ciertas cosas que hace se parece a lo que haría un pastor. Y se lo digo, hermanos, porque nos llegan preguntas como, ya que el hombre es pastor de su hogar, ¿puede tomar la cena del Señor con su familia? No, rotundamente no. Es un oficio eclesial, pero no es la confusión, es a lo que voy, que si no aclaramos, entonces decimos, pues si es pastor de su hogar, entonces es llevar la metáfora a un nivel distinto. Cuando hablamos del hombre como pastor, no queremos señalar que el papá, el varón, sea el anciano o un anciano igual que el que hay en la iglesia o el que hay en las iglesias, sino enfocar, como el hermano lo hizo, sacerdote, ¿en qué enfocó? En el oficio de interceder u orar. Y no le saquemos más dobladillo a eso, hermanos, porque si no nos metemos en problemas, ¿verdad? De decir, y de implicar varias cosas. Dejémoslo allí.
Y cuando voy a hablar de pastor, le voy a decir de esa manera en que el pastor apacienta, cuida, alimenta a la iglesia. Entonces, de ese solo aspecto es el que quiero resaltar. Habiendo aclarado eso, hermanos, ya no tengo problema en usar la palabra pastorear para lo que voy a decir. ¿Me hago entender? Está bien. Primero vamos a mirar la base bíblica del pastoreo del hombre para con su esposa, Efesios 5, 25 al 29. Ahí está, hermanos, básicamente el mandato divino: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En perspectiva, hermanos, aquí primero hay una orden. La orden es: maridos, amad a vuestras mujeres, y se repite después: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. La orden es clara. ¿Cuál es la orden? Amar a las esposas. Aún el versículo 33 lo afirma: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Así que en un corto pasaje 3 veces dice que ame a su esposa. Así que es muy obvio cuál es el énfasis de este pasaje. El marido debe mostrar amor hacia su esposa. El punto del apóstol es este mismo. La base bíblica para el pastoreo o para pastorear el corazón de nuestras esposas es nuestro amor por ellas. Todo lo que se haga a favor de la esposa, todo lo que se haga, para usar las palabras, a favor de pastorear el corazón de la esposa, debe ser una expresión de mi amor por ella. Falta de pastoreo, entonces es falta ¿de qué? De amor, no de inteligencia, no de capacidad, es falta de amor. Descuido el descuido en el pastoreo de nuestras esposas simplemente señala hacia el descuido del amor, que debe ser el fundamento de todos nuestros tratos con ella. Les recuerdo que podemos hacer muchas cosas sin amor, aún cosas heroicas sin amor, pero que la palabra de Dios nos dice que no significarían mucho a menos que haya amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, y si repartiera todos mis bienes para repartir a los pobres, ¿verdad? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Piense esto. Usted se mata trabajando para darle a su esposa lo mejor. Usted puede ser heroico y dar su vida en eso. Si no tiene amor, de nada le sirve. Segundo, aquí hay un modelo. El modelo es bien grande, hermanos, porque nos dice que el marido debe amar a su mujer de acuerdo a un modelo. ¿Cómo es el modelo? Así como Cristo amó a la iglesia. Es la manera como Cristo ama a la iglesia, es el modelo de amar a la esposa. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo, es decir, esta palabra es una sola, se autoentregó por ella, y luego dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, hermanos, aquí hay un modelo claro. El apóstol lleva nuestra mirada al modelo perfecto. Solemos mirar el estándar del amor en nuestros corazones, como yo sé que amo a mi esposa, yo siento amor por ella. Si usted mira esas palabras, el estándar de amor me parece que usted lo tiene en su corazón. Usted mira hacia acá y dice, pero yo sí la amo, pero yo sí la quiero, pero yo sí la pastoreo.
Hermanos, no deberíamos ver aquí si amamos o no a nuestra esposa. Deberíamos ver el modelo. Mire cómo Cristo ama a la iglesia y compare si su amor se parece a eso. Si se parece, entonces usted sí puede decir que ama o no a su esposa o qué tanto la ama. Es el punto. El modelo ni siquiera es como otros hombres aman a las mujeres, ni es lo que la cultura caída dice que es el amor hacia las esposas, ni lo que la tradición o la costumbre o la rutina marca como el amor hacia las esposas. Es claro que Cristo es el modelo del amor hacia ellas. Es un amor, dice, donde uno se entrega primero uno mismo, y es un amor sacrificial, santo, constante y en asuntos concretos. Por eso este mismo texto nos muestra de tercero unas manifestaciones concretas. Y hay 3 manifestaciones concretas en este texto donde se evidencia el amor a ellas. Es decir, ámenlas. Muy bien. ¿Cómo? Como Cristo ama a la iglesia. ¿De qué manera o de qué maneras prácticas, según el texto, usted manifiesta o expresa amor por ellas? Uno dice, para santificarla, primera muestra concreta. Segundo, sino que la sustenta. Segundo. Tercero, y la cuida. 3 maneras prácticas de cómo Cristo ama a la iglesia, de cómo Cristo pastorea a la iglesia y de cómo nosotros en imitación de Cristo pastoreamos a las mujeres. Las santificamos, las sustentamos, las cuidamos. Si usted nota, también son ejercicios de autoridad, pero autoridad bien entendida. Son esas potestades que Dios nos otorga para el beneficio de los que están bajo nuestra autoridad. La autoridad no tiene el propósito de satisfacerse uno mismo, sino de beneficiar al otro. Pongamos esto en orden. Debemos amar a nuestras esposas, pero para que no quede esta expresión en un limbo, se nos dice que tenemos un modelo. Mire a Cristo. ¿Cómo es amar a nuestras esposas como Cristo? Es santificarlas, es sustentarlas, es cuidarlas. Son palabras muy generales y podríamos dar una conferencia de cada una de ellas, pero usted logra comprender el amor verdadero, el amor cristiano a las esposas se evidencia en que las santificamos, en que las sustentamos, en que las cuidamos. Bajo esa perspectiva, ¿ama usted a su esposa? Si no, no mire aquí, ni mire allá. Mire la palabra y responda si la ama y qué tanto la ama. Una falla en santificar a la esposa, en sustentarla o cuidarla, es una falla en la raíz, en el amor mismo. Esto es, en sentido bíblico, amar a la esposa. Quizás no sea tan romántico, pero es lo bíblico. Si estaba esperando una enseñanza donde yo le dijera, primer punto, como dijo el poeta coloquial, ámala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, llévale la comida a la cama. ¿Está esperando que yo le diera consejitos de esos? No, pero de esos son las conferencias de parejas que hoy se dan. Chicle para el alma. Chicle, usted se va endulzado, pero no nutrido. Y hay desamor, en medio de un romanticismo vano. Si la mujer te estaba diciendo, yo quería que el pastor fuera porque mi esposo no es detallista y me le alejé, hermana, completamente, dramáticamente. Pero vamos a explicar cómo se ama y se pastorea una mujer según la Biblia. Ya voy a hablar de esto después. El Señor nos ordena amar a nuestras esposas, pastoreándolas, instruyéndolas, también proveyéndoles lo necesario para que como hija de Dios sea conformada a Cristo y viva su vida cristiana diligentemente y con gozo en Dios. Usted dirá, pero en mi caso, que mi esposa no es creyente, ¿aún debo pastorearla? Por supuesto, porque si ella tiene una opción de ser creyente, es solo
por la vía de la santificación por la palabra, no más. Yo no estoy diciendo que un hombre cristiano que pastorea a su esposa en términos bíblicos, que ella no es creyente, sí o sí llegará al Evangelio. Llegará si Dios quiere salvarla. Pero usted habrá hecho lo que Dios le ordena, porque así como una mujer, indistintamente si su esposo es o no creyente, debe sujetarse en el Señor, un hombre, indistintamente si su esposa es o no creyente, debe pastorearla. Segundo, le quiero dar 4 poderosas razones para interesarnos y emplearnos a fondo en el pastoreo de nuestra esposa. Quiero dar esas razones para que se anime. Primero, la primera razón para que usted se interese en pastorear a su esposa es que es la manera más bíblica de amarla. Eso no le busque más enredos a la cuestión. Pastorear el corazón de la esposa en términos bíblicos es la manifestación del amor verdadero hacia ellas. El mismo texto nos lo dice con claridad. Y esta es una poderosa razón para interesarnos y emplearnos completamente en la labor diaria y constante hasta el final, por pastorear a la mujer que el Señor nos ha concedido. El texto nos preguntaría a los varones, ¿es usted su cabeza? Sí, sí, lo soy. ¿La ama? Sí, sí. ¿Cómo? Santificándola, sustentándola y cuidándola. El amor en términos bíblicos, así planteados, es un test, es una comprobación, es un termómetro del amor que le tenemos a nuestras esposas. Entonces vamos a preguntar, ¿estoy santificando a mi esposa? ¿La he, por ejemplo, santificado en esta crisis, esta pandemia? ¿Ha adquirido una visión correcta, bíblica, de tal o cual asunto? ¿La he llevado en arrepentimiento por sus debilidades? ¿Le he provisto de la esperanza y consuelo en el Evangelio? También, pregúntese, ¿le estoy sustentando adecuadamente? ¿He arrojado a mi esposa a esperar de otros lo que yo debo darle? ¿Le soy yo, como dijo Elcana a su mujer, mayor que si ella tuviera 10 hijos? Y también, ¿estoy cuidando el alma de mi esposa? ¿Le he provisto cuidados físicos? ¿La expongo a escenarios que son peligrosos para ella? Ahora, es necesario que advirtamos de este énfasis que ha existido a definir el amor como romanticismo. Como usted puede advertir, el texto no dice, llévela a comer, dele flores. Usted le puede llenar de flores, de viajes, de joyas, de comida, pero es su pastoreo la manera más bíblica de amarla. Los gestos de amor romántico no están prohibidos ni están restringidos. Lo que ocurre es que no debe malentenderse que eso significa necesariamente amar a una mujer, ni mucho menos usarlos como el reemplazo del verdadero amor hacia la mujer. Esposos y esposas piensan que el amor en pareja es esencialmente el romántico. Entonces casi que avanzar en amor o restaurar el amor se vuelven algo terapéutico. Hombres que desean amar a su mujer pueden pensar que les toca adelantar en el área del romanticismo. Y entonces, claro, su ejercicio va a ser en el espejo. Hola, mi amor. No, así no. Hola, mi amor. Terapéutico. Odio las terapias psicológicas con todo mi ser, porque son un reemplazo del Evangelio. ¿En dónde debería estar adelantando? ¿Cómo la santifico? ¿Cómo la sustento? ¿Cómo la cuido? Si ella es de Cristo, ¿no será la mayor muestra de nuestro amor pertrecharla para el cielo? ¿No? ¿No es la mejor muestra de amor? Que Dios me use a mí como esposo para darle todo lo necesario para que ella persevere hasta el día final. ¿Qué escena romántica se parece a eso?
Yo no la quiero ver detrás de un ramo de rosas. La quiero ver alrededor del trono, adorando a Cristo por la eternidad. Si ella no es salva, la única posibilidad que lo sea es por el Evangelio. Y si definitivamente nunca será salva, pastoréela con amor, porque será el único amor que va a conocer en toda la eternidad. Segunda razón, es un asunto de autopreservación y enriquecimiento. No lo coloqué de primero, hermanos. Como que yo la pastoreo porque al final me conviene. No. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que entre otras cosas, si usted pastorea a su esposa, usted será el primero en recibir el beneficio. Y no lo digo yo, hermanos. Yo entiendo que el amor es el motor y el amor no piensa en uno, piensa en el otro. Pero hermanos, la Biblia dice, en el versículo 28 al 29, mire la figura, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La Biblia nos pone a pensar esto, amar a su esposa es también como usted se ama a sí mismo. Nuestra esposa, según la metáfora, es como nuestra carne. Al usted proveerle estabilidad a su esposa, seguridad, piedad, se la está proveyendo a su propia carne, es decir, a usted mismo. Si ella es estable, amorosa, segura, bíblica, si estas y otras virtudes que ella puede tener, fruto de su pastoreo sobre ella, hacen parte de ella, su esposa se relacionará con usted a ese nivel de piedad, de serenidad, de tranquilidad. Y entonces, hermanos, usted es el beneficiado. Si usted la desatiende, ella se vuelve humanista, vanidosa, desconfiada, contenciosa, falta de amor, y a ese nivel se relacionará con usted. La mujer fue puesta por Dios para ser ayuda idónea de su marido. Entre más conocimiento piadoso ella tenga, entre más asimile los principios bíblicos, entre más los implique, ¿no se volverá eso en nuestra propia riqueza? Piense, si usted nutre a su esposa, cuando usted necesite la ayuda de su ayuda idónea, ¿no tendrá un criterio bíblico? Cuidar a la esposa es como cuidar nuestra propia salud. Usted no piensa de su salud como de algo aparte de usted. Algo así como, yo me cuido y cuido aquí al lado mi salud. Cuando usted cuida su salud, está cuidando de usted mismo. Entonces, si en un sentido hemos sido una sola carne con ella, lo que hagamos con ella lo estamos haciendo con nosotros mismos. Esposos desean que sus esposas sean sabias y se desesperan cuando necesitan consejo o ayuda en ellas y no lo encuentran, pero no han sembrado sabiduría en su corazón. Quieren músculo, pero no han hecho ejercicio allí. Desean mujeres sosegadas, conformes con lo que usted puede darles, pero no han pastoreado a su esposa allí. Cuando necesiten de su tranquilidad, no pueden esperar tener lo que usted no ha ejercitado en ellas. Todo lo que usted invierta en su esposa a nivel de pastorearla, usted mismo beberá de ello. Pero lo contrario es verdad. Tercera razón. Generalmente ella es puente para con sus hijos. Esto no necesariamente es malo. Le estoy hablando de una realidad. Un hogar regular va a tener a la madre operativamente más cerca a los hijos que al padre. Y esto porque regularmente el varón tendrá unos escenarios de trabajo y estará buscando el sustento donde no podrá estar operativamente tan cerca a los hijos, pero la esposa sí. Este asunto es malo si se presta para el pecado, como en el caso de Rebeca, que sus hijos Jacob y Esaú. Rebeca usó la influencia que tenía sobre Jacob para engañar a su esposo.
esto es malo de esa manera. Pero en sentido natural, los hijos van a tener que ver cuantitativamente más con la mamá. Ahora, si usted pastorea el corazón de su esposa, si gana su conciencia, si la nutre, si la cuida, le provee sabiduría, principios, claridad, ánimo, ella al trabajar con sus hijos los tratará a ese nivel. Y sus hijos experimentarán la piedad que a través de su esposa usted les estará dando. Dos ganancias, ¿no? Pastorea a su esposa y a su vez está influenciando a su hijo. Pero lo opuesto es verdad. Si usted desatiende el alma de su esposa, ella tratará con sus hijos como ella bien pueda, en su propia sabiduría, sin guía, sin lineamientos. La mujer fue creada para ser seguidora. Y si no recibe la guía de su pastor, de su esposo, la va a buscar donde la encuentre. En usted, en el otro, en la amiga, en la telenovela, pero ella fue creada para ser seguidora y punto. Va a seguir donde encuentre guía. Ella puede relacionarse con sus hijos al nivel de lo puramente humano y entonces usted habrá traspasado su negligencia a su mujer y junto con su mujer, de alguna manera, habrá traspasado su negligencia a sus hijos. Pastorear a su esposa y darle sabiduría bíblica es dársela a sus hijos también. Todo lo que invierta referente al pastoreo de su esposa, de alguna forma usted lo está invirtiendo en sus hijos. Piense en esta realidad física. Cuando ella estaba embarazada, Dios nos permitió ver esta realidad, pero de forma física. Que todo lo que le diéramos a ella iba a llegarle al bebé. Así Dios nos entrenó a pensar que todo lo que hagamos con la esposa, de muchas maneras, le va a llegar a los hijos. Cuarta razón para que se anime. Es una manera de edificar también la iglesia de Cristo. La palabra dice en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pero me quedaré con las primeras palabras que en su contexto eclesial diría que la mujer aprenda. La mujer es miembro activo de la iglesia. Hace parte del grupo de discípulos del Señor. Hace parte integral y necesaria del cuerpo místico de Cristo. Claro, tiene restringidas la autoridad y la enseñanza, pero al ser parte del cuerpo, entonces su actividad piadosa, su participación santa o su negligencia y omisión como cristiana serán sentidos por todo el cuerpo. Al nutrir a su esposa, al guiarla, al santificarla y aún al cuidarla físicamente, estoy santificando parte del cuerpo místico de Cristo y alargando la influencia piadosa entre el pueblo de Dios. Aún, le digo, cuidarla físicamente, porque si su esposa es una muy buena miembro y muere mañana, no podrá ejercer su influencia a otras personas. Considere que esa es la razón por la que esposas no son para nada útiles en la iglesia. Son miembros que se han anulado del cuerpo. ¿Por qué? Sus esposos no las han pastoreado, no las dejan involucrarse, las han secado en ese aspecto. Luego, ¿qué van a dar ellas como miembros? Primera de Samuel 1:3-4 dice del Cana: y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes Jehová, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Por qué llegaba Penina y sus hijos con ofrendas para el Señor el día de los sacrificios? Porque el Cana
Él tenía su ofrenda para dar, pero le daba. Tómeme la metáfora aquí también, la ilustración. Mujeres vienen al culto exhaustas, con desgano para aprender, con desgano para adorar, sin sus elementos, sin su Biblia. ¿Dónde está su pastor? ¡Pobrecitas! ¿Dónde está el hombre que Dios le dio para santificarla? ¿Dónde? Por eso no apoyan, no sirven. Son egoístas, mujeres, individualistas en el pueblo de Dios. ¿No será porque su Elcana no ha puesto nada en sus manos que ellas puedan ofrecer? Llevo años en esta iglesia esperando que algunas mujeres pongan la maternidad en el lugar que le corresponde y no se anulen como miembros. Pero han hecho de la maternidad todo. Un varón que pastorea a su esposa la hace amar la iglesia. Le ha pastoreado mostrándole la gloria de la iglesia, del trabajo en el Señor, de lo que ella puede o no hacer. Le ha enseñado del amor a los hermanos, de cómo las mujeres también pueden ser determinantes para el avance del evangelio. Cuando el esposo así pastorea a su esposa, estará beneficiando a la iglesia. Todo lo que se invierta en el pastoreo de la esposa, lo estaremos invirtiendo en el cuerpo de Cristo también, obvio si ella es cristiana. Una bendición para las iglesias, las mujeres bien pastoreadas. Una gran carga para las iglesias, mujeres secas en su alma por falta del pastoreo de sus esposos. Finalmente, hermanos, punto 3. Yo debería cambiar esa palabra, ¿verdad? Finalmente, porque les defino la realidad de una forma distorsionada. Porque usted dice, bueno, ya va a acabar. El último punto, entonces, voy a tratar de decir. Mi último punto será cómo pastorear el corazón de su esposa. Voy a tomar parte de ese maravilloso consejo que Richard Steele ofrece en su escrito llamado El amor del esposo por su esposa. Eso está a su disposición en la teología de la familia. Por supuesto que tomé algunos puntos, pero los parafrasearé adaptándolo a nuestro caso. Hemos derivado el pastoreo de la esposa del amor que uno tiene por su esposa. Entonces, manifestar amor por ella significa pastorearla. ¿Cómo pastorear a su esposa? A saber, de dos maneras, de palabra y de hecho. Hablemos del pastoreo de palabra. 1. Instrúyala por medio de la palabra de Dios. El varón debe instruir a su esposa en las cosas que se requieran. El Señor le dice a las esposas que si tienen dudas deben preguntar a sus maridos, dando por sentado quién es el instructor más cercano que ellas tienen. Su esposo. El esposo tiene el llamado de enseñarle a su esposa y Dios le concede cada tanto las oportunidades. Si al esposo le falta la voluntad o la habilidad de enseñar a su esposa, adquiérala. Lo cierto es que si él la trata bien, pone sobre ella la obligación de amarlo y escucharlo. Si descuida esta labor, ella probablemente, dice Steele, lo maldiga para siempre en el infierno. El esposo va a instruir a su esposa formalmente. ¿Qué es formalmente, hermanos? Cuando usted dice, mujer, quiero hablar contigo de este asunto. Es algo formal. Formal, cuando hay un devocional instituido en familia, vamos a aprender de la palabra de Dios. Pero también debe hacerlo de manera informal. ¿Informal qué es? En las conversaciones que surgen, en las diligencias comunes que surgen, aprovechando cada momento donde usted vea que ella necesita instrucción para aplicar la palabra de Dios a los particulares. Y el esposo piadoso va a instruir a su esposa exponiéndola a los cultos públicos donde Dios instruye de forma especial a su pueblo por la palabra predicada, buscando que ella aproveche de mejor manera este ministerio.
Estoy hablando de pastoreo en palabra. Segundo, corríjala cuando sea necesario, pero con la palabra de Dios. El esposo demuestra amor por su esposa, llamándole la atención cuando ella ha fallado en algo. Él tiene que pasar por alto las debilidades pequeñas, bajo la filosofía de que el amor cubrirá multitud de pecados. El esposo debería evitar reprochar continuamente a su esposa, porque los reproches continuos van perdiendo su efecto con el tiempo. Aún así, el esposo que no le llama la atención a su esposa cuando es necesario, no está mostrando amor por ella. Las correcciones a la esposa deben ser sabias y tiernas, no frente a desconocidos, lo menos posible frente a la familia, ni mucho menos por debilidades sobre las que ella está trabajando, ni mucho menos echarle en cara su vida cristiana, rara vez por haber olvidado alguna obligación. Cuando lo hace, debe hacerlo mezclando amabilidad y ternura con la reprensión. Como nos enseña Job, cómo reprendió a su mujer, corta, rápida, levemente y con ternura. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. No más. Corto, hermanos, ¿está bien? Pero hay que hacerlo. Habrá que hacerlo. Pero con la palabra, porque recuerde lo que dice Pablo, para santificarlas por el lavamiento del agua por la palabra. Otro, aliéntela en su andar de acuerdo a la Escritura. El esposo demuestra su amor a ellas animándola cuando hace las cosas bien. Hay algo malo, hay un radar ahí averiado cuando solo el radar funciona para detectar lo malo que hace, pero nunca el radar funciona para detectar lo bueno que hace. Proverbios 31:28 dice, su marido también la alaba. Usted dice, pues que yo no soy bueno para eso, no interesa para qué es bueno, no. Tendrá que hacerlo porque el marido alaba a su esposa. Es que no sé, no me sale, pues pida gracia al Señor. Ore, pero de alguna forma debe afirmar a su esposa en lo que está haciendo bien. La vía de instruirla y corregirla será más fácil si se hace en un contexto amable. Un esposo no solo debe establecer el trato hacia su esposa por instrucciones, reglas y corrección. Recuerde el amor de Cristo. El Señor no solo mira a la iglesia y le dice, tengo contra ti. También le dice, yo conozco tus obras. Aliéntela. No olvide que como definidores también tenemos palabras de afirmación. Una palabra de afirmación es darle un principio consolándolas. Último, confórtela mediante la palabra santificadora. No le digo nada extraño en que los hombres debemos mostrar sensibilidad porque los varones podemos llegar a medir cómo tal o cual cosa afecta a nuestra esposa por la manera como nos afecta a nosotros. Hermanos, debido a la constitución que nosotros tenemos como varones, Dios nos equipó con lo que necesitamos para ser líderes. El Señor entonces nos dio afectos más fuertes, de muchas maneras, y un pensamiento un poco más práctico en las cosas. Quizá la mujer esté alterada emocionalmente, muy preocupada, porque el niño se cayó y se hizo un chichón, y ya va a llegar el papá. Cuando usted llega, pues encuentra al niño con una especie de cuerno lateral. Y a veces mamás llorando, se cayó el niño, mira cómo se volvió la cara. El papá dice, está bien. ¿Ya? Es decir, si para uno está vivo, ¿camina y habla? Sí, bueno, está bien. No ha perdido el habla. Camina. Está bien.
Claro, estoy exagerando, pero usted entiende. Las damas afrontan las cosas desde perspectivas distintas. Y entonces la manera no es mirándonos a nosotros. Ellas, dice la Biblia, son el vaso más frágil. Cuando las esposas están sufriendo emocional o físicamente, deben ser confortadas y consoladas. Pastorear no es, ya no llore y tranquila, eso no le pare bolas. Hermanos, hay que pastorear a la esposa, porque si para usted el asunto no es grave, no significa que ella, vamos a suponer que no es grave, igual ella está sufriendo, entonces tocará buscar la manera de consolarla. En 1 Samuel 1, 8 y 9, y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Mire, por las tiernas palabras del Elcana, ella volvió a comer. Ella la lidió. Manejó el asunto. Las palabras gentiles de un esposo son como medicina para su esposa, pero aliéntela con la palabra de Dios. No necesita darle un sermón, sino aplicar de manera sabia la Escritura. Y ámela de hecho, o pastoreela de hecho. Primero, proveyéndole el sustento necesario para el conjunto de toda su humanidad. Tenemos hombres cristianos que llevan los asuntos a extremos peligrosos. Esposos solo pueden ver en su mujer una persona que alimentar y vestir. Eso es lo que ven en su esposa. Pero otros, igual de desenfocados, piensan que el pastoreo es solo sentarla a leer la Biblia y a leerle libros y a hacerle exámenes. La esposa está descuidada en su salud, en su físico, en su alimentación y atuendo, pero ellos le siguen leyendo la Biblia y orando como lo único que creen que deben hacer como pastores de ellas. Hasta que ella sea cuerpo y alma, el pastoreo se debe extender tanto para el alma como hasta el cuerpo. Aún en la ley del Señor se establecieron reglas en casos irregulares. Y en Éxodo dice, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Ellas tienen necesidades a todo nivel. No que ella pueda cruzarse de brazos y no hacer nada, pero la manutención principal tiene que estar a cargo de su esposo. No solo mientras él viva, sino que también hasta donde pueda, tiene que dejarle el porvenir asegurado para después que él haya fallecido, no le falte nada, porque así hizo Cristo con su iglesia. No viva para el aquí y el ahora. Yo he exhortado a muchos de ustedes, varones, y lo vuelvo a hacer ahora. Usted piensa que se va a quedar en los 30 o en los 40, y usted no está cotizando su pensión. Usted está gastando todo en el aquí y en el ahora. Y si usted llega a faltar ahora, ¿qué le deja a su señora? Piense, por favor. Siga esperando. Usted no tiene nada asegurado aquí. Nada. Pero usted prefiere gastar en un viaje que ahorrar para el futuro de su esposa si usted falta, como si usted le fuera a durar. No, siga en eso. Tiene que proveer para ella. Sí, ore por ella, por supuesto, ore. Pero ore, hermano. Y obre para sustentarla en todo lo que ella necesita. Eso hace parte de tratarla como vaso más frágil. Si usted se queda solo, usted tiene una vida laboral difícil, pero más robusta. Si su mujer
a los 50, 60, 70 años queda sola y usted no le dejó. Si puede, dele un monto para que ella maneje a su gusto, a fin de que ella también pueda ofrendar y llevar al Señor de lo que ella tiene de suyo. ¿Me hago entender? De suyo. Para que ella pueda hacer caridad con otros y que no sea la caridad del esposo a través de ella, sino que sea la caridad de ella con el dinero que usted le dio. Usted le dice, hija, gástela como quiera. Porque ella también necesita sentirse útil, de hecho lo es. Próximo, demuéstrele gran ternura. La palabra de Dios no pudo ser más clara en atemperar la manera como los hombres debemos tratar a nuestras esposas. Es una confesión de pecado diaria, ¿no cree? Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermanos, la mujer no es un hombre vestido de mujer. El esposo ha de mostrar el amor conyugal a su esposa con ternura. ¿Trataría usted con rudeza la parte más débil de su cuerpo? No. Hablamos de ternura en el trato, ternura en sus expresiones. Solo hoy hemos visto que esposas, buscando la aprobación de sus maridos, se vuelven menos femeninas. Y dicen, parece que me tocará ser como él para que me ame. Y es donde usted hoy ve que esposas se van a levantar pesas con sus esposos. Están buscando aprobación. ¿Me hago entender? Porque ella no es valorada como una mujer. Salen a jugar fútbol con el hombre. ¿Y esto por qué? Esto denota que no le ha tratado femeninamente, buscando la aprobación, porque su esposa estaría buscando la aprobación suya. La tiene, ¿no? Trátela con ternura. Isaac fue descubierto como el esposo de Rebeca por algo especial. Génesis 26:8, les recuerdo que Isaac le dijo a Rebeca, vamos a decir que somos hermanos. ¿Y cómo descubrieron que estaba mintiendo? Bien, Génesis 26:8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Y qué dijo? Estos no son hermanos. No son hermanos. Yo digo algo, a la luz de hoy, a menos que solo por el hecho que usted me presentó a su esposa, yo sé que lo es. ¿Ya? ¿Se lo digo de otra manera? Si no supiéramos por la tradición que esa hermana es su esposa, no sabríamos que ella lo es, porque nunca usted, Isaac, acaricia a Rebeca. Yo no estoy pidiendo aquí las muestras más fuertes de melosería. Por supuesto. Pero hermanos, si usted trata igual a su esposa que a cualquier otra mujer en la iglesia, como que a veces me ofende a mí que me digan, ¿y cuál es su esposa? ¿No es obvio? ¿No es obvio? Si no es obvio, tendré que volver a ir y revisar qué estoy haciendo. Porque si alguna hermana aquí se siente tratada igual que trato a mi esposa, o usted está mal entendiendo, o yo estoy haciendo mal las cosas. En resumen, toda actitud hacia ella debe ser con ternura y amor. Próximo, protéjala física, emocional y espiritualmente. El esposo debe proteger su alma de la tentación, su cuerpo de todo mal, su nombre de ser mancillado y su persona del desprecio, aun del desprecio de los hijos. El esposo debe entender que en contextos que a él
no les resultan intimidantes, a ellas no solo les intimida, sino que en verdad a ellas les es peligroso. El esposo debe proteger a su esposa de los peligros y ser comprensivo con ella. Los esposos instruimos, advertimos, exigimos a nuestras esposas no estar en ciertos contextos con el fin de protegerlas. No las exponemos a enfermedades innecesarias. No las exponemos a contextos donde no podamos pastorearlas, aunque hoy sea común que esposas se alejen de sus esposos. Hoy es complejo ver que las damas dicen, bueno, mi amor, necesito unas vacaciones, y se van. Hoy es común, o se está volviendo común, que la esposa se dé un respiro del marido y se va. Y el esposo que dice, pues bueno, mija, pues tome la tarjeta y... ¿Por qué usted quiere que su esposa esté en un lugar donde usted no la pueda pastorear o cuidar? Por último, hermanos, no solamente ejerza autoridad sobre ella, el hombre debe ejercer autoridad sobre su esposa, siendo sensato, por supuesto, pero autoridad es autoridad. Ningún pastor, hermanos, existe que no tenga autoridad o que la ejerza. No deje que su esposa siga un rumbo y usted no ejerce autoridad o tome medidas en su hogar. Un rey impío envió una carta en Esther 1:22 a todo el reino. Dice que envió todas las cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Lo dijo un hombre impío, pero es bueno decirlo. Afirme su autoridad en casa, con ternura, con instrucción, pero afírmela. El marido puede mantener su autoridad únicamente por una conducta sobria y piadosa, pero tendrá, hermanos, que mostrarla. Si papá no está convencido que esto es lo que debería hacer su esposa, o debería visitar su esposa, o un contexto donde el esposo no está convencido que allá debería estar su esposa, afirme su autoridad. No más aquí. Por esto y lo otro. Y cada vez que visita a la mamá llega llorando. ¿Sí? Vas a arreglar eso. O si no, ¿qué? No vuelves. ¿Por qué? ¿Te está haciendo mal? O vuelves conmigo y vamos a ver qué es lo que te está haciendo llorar. ¿Listo? Y yo voy a hablar. ¿Bueno? Ay, no, que eso... Entonces no vuelves. Ejerza autoridad, Señor, porque para eso se le dio. ¿O va a exponer a su esposa? Ustedes mismos me han preguntado, pastor, ¿qué hago? Que los abuelos le regalan a los niños pequeños, sin nuestra autorización, le regalan justo lo que les hemos prohibido. Y entonces por respeto se lo recibimos, ¿sí? Bueno, sea hombre, Señor, sea hombre. Pórtese varonilmente. Muchas gracias, pero ese jean no se lo recibo. O se lo recibo, pero no nos lo vamos a poner. ¿Está bien? En mi casa hay una ética de vestimenta. No, pero se lo regaló la abuela, hay que ponérselo, ¿verdad? Ejerzan autoridad. Si usted ve que su esposa está saliendo con este atuendo, mujer, qué linda te ves, pero eso es para mí. Ve y cúbrete mejor. ¿No? ¿Muy duro? Es una niña que necesita ser entrenada.
Para eso tiene un papá y está en proceso de entrenamiento. No me asombra que ella lo diga. Me asombra que mujeres que le triplican la edad lo hagan después de instrucción y siendo cristianas. Ore por ellas. Si usted que prometió amarla entrañablemente no ora por ella, ¿quién lo hará? Si quien la instruye no ora por ella, ¿quién lo hará? Si el que la sustenta, cuide y corrige no ora por ella, ¿quién lo hará? ¿No es el Señor nuestro buen pastor, que nos cuida, sustenta, ama, instruye, y aun qué está haciendo en el cielo? Intercediendo por nosotros. No solo nuestras oraciones le enseñarán a orar a ellas, sino que las oraciones se encomiendan a Dios nuestro trabajo. Pídale al Señor, enséñame a ser el hombre bíblico que mi esposa necesita. Si su esposa fuera una planta y la tierra fuera la palabra de Dios y la oración el agua, si su esposa fuera una planta, la tierra la palabra de Dios y la oración el agua, ¿cómo estaría su planta? Seca. Mire, hermano, usted puede tener la planta correcta, la tierra correcta y aún tener un bejuco marchito. Y así hay mujeres, hermanos, apenas sobreviviendo en su vida espiritual porque sus esposos no oran por ella. Usted debe orar por muchos, pero si ha de orar por alguien cada día, es por la mujer de su juventud. Que el Señor nos ayude a pastorear el corazón de la esposa. Oremos.